El técnico alemán ya tendría completamente decidido que existen tres futbolistas absolutamente intocables dentro del nuevo proyecto deportivo del Real Madrid. Tres nombres alrededor de los cuales quiere reconstruir no solamente un equipo competitivo, sino también una identidad que el madridismo siente que se ha ido perdiendo poco a poco durante esta temporada. Tres jugadores que representan exactamente el tipo de mentalidad que Klopp considera imprescindible para devolver al Real Madrid al lugar donde históricamente pertenece, la cima absoluta del fútbol europeo. Yo soy Nilsson y bienvenidos una vez más a El Madridista. Porque sí, madridistas, lo de ayer dolió muchísimo. Y no solamente por perder otro clásico. No solamente por volver a caer contra el FC Barcelona en un partido donde el orgullo del club estaba en juego. Lo realmente duro fue la sensación emocional que dejó el equipo sobre el césped. Esa sensación de fragilidad competitiva que durante muchos momentos del encuentro resultó incluso más preocupante que el propio marcador. Porque hubo fases del partido donde el Real Madrid parecía un equipo completamente desconectado. Sin tensión. Sin intensidad. Sin agresividad. Sin hambre. Sin esa rabia competitiva que históricamente convertía al Santiago Bernabéu en un escenario insoportable para cualquier rival del mundo. Y eso, sinceramente, es lo que más preocupa ahora mismo dentro del club. Florentino Pérez sabe perfectamente que perder clásicos puede pasar. Incluso las mejores generaciones de la historia han sufrido derrotas dolorosas contra el eterno rival. Pero lo que jamás puede permitirse el Real Madrid es perder su identidad competitiva. Y precisamente eso es lo que muchos sienten que ha ocurrido esta temporada. Porque este equipo, durante demasiados partidos importantes, ha transmitido dudas emocionales. Ha transmitido fragilidad mental. Ha transmitido una falta de liderazgo que en ciertos momentos llegó incluso a desesperar al madridismo. Y cuando eso sucede en el Real Madrid, automáticamente todas las alarmas se encienden. Por eso la llegada de Klopp genera tanta ilusión dentro del entorno blanco. Porque el técnico alemán no representa simplemente un cambio de entrenador. Representa muchísimo más que eso. Representa una transformación profunda en la manera de competir. Representa una revolución de mentalidad. Representa intensidad máxima, presión alta, fútbol vertical, agresividad sin balón, carácter competitivo y una obsesión absoluta por recuperar el espíritu ganador que históricamente definió al Real Madrid. Y dentro de esa reconstrucción, el alemán tiene clarísimo algo desde el primer día. Hay futbolistas que no se negocian. Hay jugadores que considera imprescindibles para liderar esta nueva etapa. Y según las informaciones que manejan personas cercanas al club, Klopp ya habría señalado internamente a tres futbolistas como completamente intocables. Tres nombres que considera fundamentales para construir el nuevo Real Madrid. Y el primero de ellos es Jude Bellingham. Y sinceramente, madridistas, sería imposible encontrar un jugador que represente mejor todo lo que Klopp quiere para este equipo. Porque en medio del caos táctico, de las lesiones, de las críticas constantes y de una temporada extremadamente irregular, Bellingham ha demostrado algo que muy pocos futbolistas poseen con apenas 20 años: personalidad para soportar la presión gigantesca del Real Madrid. Y eso, dentro del club, vale oro. Porque cualquiera puede jugar bien cuando el equipo gana, cuando todo funciona y cuando el ambiente es positivo. Pero muy pocos son capaces de mantener personalidad competitiva cuando el contexto se vuelve tóxico, cuando llegan las derrotas y cuando el Bernabéu empieza a exigir respuestas. Y precisamente ahí es donde Jude ha impresionado profundamente al técnico alemán. Klopp considera que Bellingham posee alma de líder. Cree que tiene una fortaleza mental absolutamente diferencial. Y sobre todo, siente que el inglés entiende perfectamente lo que significa competir en el Real Madrid. Porque hay futbolistas con muchísimo talento que jamás logran soportar la presión emocional de este club. El Bernabéu no perdona. El madridismo exige constantemente. Cada partido parece una final. Cada error se magnifica. Cada derrota provoca terremotos mediáticos gigantescos. Y aún así, Jude jamás se esconde. Jamás. Incluso en los peores partidos del equipo, incluso en noches donde el Real Madrid parecía completamente roto emocionalmente, Bellingham seguía apareciendo para pedir el balón, para intentar liderar la presión, para correr detrás de cada jugada y para asumir responsabilidades cuando otros desaparecían. Y eso ha enamorado completamente a Klopp. Porque el técnico alemán no analiza únicamente estadísticas. No se limita a observar goles o asistencias. Analiza comportamientos. Analiza actitudes. Analiza lenguaje corporal. Analiza quién mantiene la personalidad cuando el equipo se derrumba emocionalmente. Analiza quién compite de verdad cuando llegan los momentos incómodos.
Y Jude ha demostrado ser exactamente ese tipo de futbolista. De hecho, dentro del club existe la sensación de que Bellingham puede convertirse en el gran líder generacional del madridismo durante la próxima década. Algunos incluso consideran que posee perfil de futuro capitán. Porque transmite algo muy difícil de enseñar: autoridad competitiva natural. Cuando Jude juega, el equipo parece emocionalmente diferente. Parece más intenso, más agresivo, más conectado con el partido. Y eso tiene muchísimo valor para un entrenador como Klopp, obsesionado con la energía competitiva de sus futbolistas. Además, tácticamente, el inglés encaja de manera perfecta en la idea futbolística que quiere implantar el alemán. Porque Klopp sueña con un Real Madrid vertical, agresivo, dinámico y físicamente dominante. Un equipo capaz de asfixiar rivales desde la presión alta. Un equipo capaz de correr durante 90 minutos sin bajar la intensidad. Un equipo emocionalmente salvaje. Y Jude parece diseñado exactamente para ese tipo de fútbol. Puede jugar como interior llegador. Puede actuar como mediapunta agresivo. Puede retrasar su posición para iniciar juego. Puede romper líneas conduciendo. Puede aparecer dentro del área constantemente. Puede recuperar balones. Puede sostener transiciones defensivas. Puede liderar la presión avanzada. Y sobre todo, tiene una capacidad física brutal. Porque Bellingham no solamente destaca por calidad técnica. Destaca por potencia, resistencia, energía y mentalidad competitiva. Y eso es exactamente lo que Klopp quiere convertir en la nueva identidad del Real Madrid. El alemán siente que durante demasiados meses el equipo perdió agresividad competitiva. Perdió hambre. Perdió capacidad de intimidar rivales. Y cree que Jude representa justamente lo contrario. Representa ambición. Representa rebeldía competitiva. Representa inconformismo. Y por eso considera que debe convertirse en el corazón absoluto del nuevo proyecto. De hecho, personas cercanas al entorno madridista aseguran que Klopp quedó especialmente impresionado con algunos gestos concretos de Bellingham durante los peores momentos de la temporada. Gestos que quizá pasaron desapercibidos para mucha gente, pero que internamente fueron enormemente valorados. Por ejemplo, su manera de seguir presionando incluso cuando el partido parecía perdido. Su manera de seguir intentando activar emocionalmente a sus compañeros. Su lenguaje corporal cuando el equipo encajaba goles. Su frustración competitiva después de cada derrota. Porque Jude sufre las derrotas. Y eso en el Real Madrid importa muchísimo. El madridismo puede aceptar errores. Puede aceptar malas decisiones. Puede aceptar incluso temporadas difíciles. Pero hay algo que jamás tolera: la indiferencia competitiva. Y Bellingham nunca transmite indiferencia. Nunca parece desconectado emocionalmente del partido. Y precisamente por eso el Bernabéu ha conectado tan rápido con él. Porque la afición siente que Jude entiende perfectamente la responsabilidad gigantesca que implica vestir esta camiseta. No juega como una estrella acomodada. Juega como alguien obsesionado con ganar. Y eso tiene un valor incalculable dentro de un vestuario que necesita recuperar urgentemente hambre competitiva. Porque una de las grandes preocupaciones dentro del club es precisamente esa: la sensación de que algunos futbolistas parecen haber perdido tensión competitiva en determinados momentos importantes. Y Klopp quiere eliminar completamente esa mentalidad. Quiere jugadores obsesionados con competir. Quiere futbolistas emocionalmente intensos. Quiere líderes dentro del campo. Y Jude cumple absolutamente todos esos requisitos. Además, el alemán cree que Bellingham todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Considera que puede evolucionar hasta convertirse en uno de los mejores centrocampistas del planeta durante la próxima década. Porque posee una combinación dificilísima de encontrar: calidad técnica, físico dominante y mentalidad competitiva. Y cuando un jugador reúne esas tres cosas en el Real Madrid, normalmente termina marcando una época. Por eso, dentro del club, nadie contempla absolutamente ninguna posibilidad de escuchar ofertas por él. Es totalmente intocable. Completamente intransferible. Florentino Pérez lo considera una de las grandes caras del futuro madridista y Klopp comparte exactamente la misma visión. Porque el objetivo del alemán no es únicamente ganar partidos. Su verdadero objetivo es reconstruir una identidad. Reconstruir el carácter competitivo del Real Madrid. Reconstruir la intensidad emocional del equipo. Y para lograrlo necesita futbolistas capaces de sostener esa exigencia mental cada semana. Jugadores preparados para competir bajo máxima presión constantemente.
Futbolistas con personalidad para liderar al grupo incluso en los peores momentos. Y para Chloe, Jude Bellingham representa exactamente todo eso. Representa el futuro. Representa el liderazgo. Representa el carácter competitivo que el madridismo siente que necesita recuperar desesperadamente. Y sinceramente, madridistas, viendo la personalidad que transmite con apenas 20 años, cuesta muchísimo imaginar hasta dónde puede llegar este chico en el Santiago Bernabéu. Porque hay jugadores muy buenos. Hay jugadores diferenciales. Y luego están esos futbolistas especiales que nacen para liderar grandes generaciones. Y dentro del Real Madrid sienten que Jude Bellingham pertenece precisamente a ese último grupo. Pero atención, porque aquí es donde la historia empieza a ponerse verdaderamente seria. Porque si existe un nombre que el técnico alemán considera absolutamente intocable dentro del nuevo proyecto del Real Madrid, ese nombre es Vinicius Junior. Sí, madridistas. Vinicius. Y no estamos hablando simplemente de una estrella mediática. No estamos hablando únicamente de uno de los futbolistas más conocidos del planeta. Estamos hablando de un jugador que, dentro de la visión futbolística de Chloe, representa prácticamente el corazón competitivo del nuevo Real Madrid que quiere construir. Porque según fuentes cercanas al entorno del entrenador alemán, existe una idea que Chloe ha repetido varias veces desde que comenzaron los contactos con el club blanco. El proyecto necesita girar alrededor de futbolistas capaces de destruir partidos desde la agresividad ofensiva. Y para él, ningún jugador de la plantilla representa mejor esa idea que Vinicius Junior. Y aquí llega la información más importante de todas. Porque aunque Chloe nunca exigió contractualmente la renovación inmediata del brasileño para aceptar el banquillo del Real Madrid, sí dejó una petición clarísima dentro de las conversaciones con Florentino Pérez: el club debe blindar a Vinicius cuanto antes. Debe renovarlo ya. Debe convertirlo definitivamente en uno de los grandes pilares institucionales y deportivos del futuro madridista. Porque el alemán considera que el brasileño todavía no ha alcanzado su techo futbolístico. Y esto es lo verdaderamente impresionante. Chloe está convencido de que Vinicius puede alcanzar un nivel todavía más devastador si el equipo juega exactamente como él imagina. Y sinceramente os digo una cosa, madridistas, esto puede ser absolutamente aterrador para el resto de Europa. Porque si existe un entrenador en el planeta capaz de potenciar todavía más las virtudes de Vinicius, probablemente sea Chloe. ¿Por qué? Porque el alemán vive enamorado de ese tipo de futbolistas. Ama extremos agresivos. Ama atacantes imprevisibles. Ama jugadores que convierten cada transición en una amenaza constante. Ama el vértigo ofensivo. Ama el fútbol emocionalmente salvaje. Y Vinicius representa exactamente todo eso. De hecho, personas cercanas al entrenador aseguran que Chloe considera al brasileño el atacante más desequilibrante del mundo cuando juega con libertad mental y espacios para correr. No Mbappé. No Haaland. No ningún otro. Vinicius. Porque hay algo que el alemán valora muchísimo en el fútbol moderno: la capacidad de generar miedo constante en las defensas rivales. Y Vinicius provoca precisamente eso. Cada vez que recibe abierto en banda, el estadio rival entra en tensión. Cada vez que acelera, los defensas retroceden automáticamente. Cada vez que encara, el partido puede romperse completamente en apenas 2 segundos. Eso no es normal. Eso no se enseña. Eso no se fabrica tácticamente. Eso es talento diferencial. Y Chloe cree que el Real Madrid necesita volver a construir su identidad alrededor de futbolistas capaces de generar ese tipo de caos competitivo. Porque una de las grandes conclusiones que sacó el técnico alemán viendo esta temporada del Madrid fue muy clara: durante demasiados partidos el equipo perdió agresividad ofensiva. Perdió amenaza. Perdió velocidad emocional. Perdió intimidación futbolística. Especialmente en los grandes encuentros. Y eso quedó todavía más expuesto después de la derrota contra el Barcelona. Dentro del madridismo hubo una sensación muy evidente: el equipo parecía lento, previsible, emocionalmente bloqueado y demasiado controlado tácticamente. Faltó locura ofensiva. Faltó verticalidad. Faltó valentía. Faltó ese jugador capaz de dinamitar el partido incluso cuando el contexto colectivo no funciona. Y precisamente por eso Chloe considera que Vinicius debe convertirse en el rostro principal del nuevo proyecto ofensivo del Real Madrid. Porque para él, el brasileño posee algo que muy pocos futbolistas del planeta tienen: capacidad real para cambiar partidos completamente solo. Una arrancada. Un cambio de ritmo. Un regate. Una transición. Y todo el escenario competitivo se transforma. Eso es lo que obsesiona a Chloe.
Porque mientras otros entrenadores han intentado controlar el fútbol de Vinicius, limitar ciertos riesgos o convertirlo en un atacante más disciplinado posicionalmente, el alemán quiere exactamente lo contrario. Quiere liberarlo todavía más. Quiere potenciar su instinto. Quiere aumentar el número de situaciones donde pueda correr. Quiere un Madrid agresivo en presión alta, para recuperar rápido y atacar inmediatamente. Quiere ataques verticales constantes. Quiere ritmo altísimo. Quiere partidos físicamente caóticos. Quiere defensas rivales corriendo hacia atrás durante 90 minutos. Y en ese contexto táctico, Vinicius puede convertirse directamente en el futbolista más determinante del planeta. Imaginaos por un momento lo que puede ser eso en el Santiago Bernabéu. Un Real Madrid recuperando arriba. Un equipo presionando con intensidad brutal. Laterales lanzados constantemente. Centrocampistas atacando espacios. Defensas rivales completamente desordenadas. Y Vinicius encontrando metros para correr una y otra vez. Sería una auténtica pesadilla para cualquier rival europeo. Porque cuando Vinicius encuentra espacios abiertos, probablemente no exista un jugador más peligroso en el mundo entero. Y Klopp lo sabe perfectamente. Por eso está tan obsesionado con protegerlo. Por eso insiste tanto en su renovación. Porque considera que el brasileño no solo debe ser importante dentro del campo. También debe convertirse en una figura simbólica del nuevo ciclo madridista. Un líder competitivo. Un emblema emocional. Un jugador que represente la identidad ofensiva del club durante la próxima década. Y Florentino Pérez entiende perfectamente esa idea. De hecho, dentro del club existe la sensación de que Vinicius ya no es solamente una estrella más de la plantilla. Es uno de los grandes activos deportivos e institucionales del Real Madrid moderno. Porque más allá de estadísticas, títulos o números, Vinicius genera algo extremadamente difícil de encontrar en el fútbol actual: emoción permanente. La gente paga entradas para verlo jugar. La gente enciende la televisión para verlo encarar. La gente siente que cualquier acción suya puede convertirse en algo histórico. Y eso tiene un valor gigantesco. Pero además existe otro aspecto que Klopp valora muchísimo del brasileño y que considera fundamental para el nuevo proyecto: su personalidad competitiva. Porque Vinicius jamás desaparece emocionalmente de los partidos grandes. Puede equivocarse. Puede desesperar en algunas decisiones. Puede fallar ocasiones. Puede perder balones. Pero nunca deja de intentarlo. Nunca se esconde. Nunca deja de asumir responsabilidad. Y eso, para un entrenador como Klopp, tiene un valor incalculable. Porque el alemán quiere recuperar un Real Madrid emocionalmente agresivo. Quiere un equipo que vuelva a intimidar. Quiere que el Bernabéu vuelva a sentir esa sensación de peligro constante cada vez que el equipo pisa campo rival. Quiere recuperar esa energía salvaje que tenían los mejores equipos europeos capaces de asfixiar rivales durante tramos enteros de los partidos. Y Vinicius representa exactamente esa mentalidad. De hecho, una de las grandes preocupaciones internas del técnico alemán esta temporada ha sido observar cómo el Real Madrid perdió muchas veces frescura emocional en ataque. Demasiada ansiedad. Demasiada presión institucional. Demasiada tensión mediática. Demasiado miedo al error. Y Klopp quiere romper completamente con eso. Quiere devolver alegría competitiva al vestuario. Quiere que los jugadores vuelvan a disfrutar atacando. Quiere recuperar esa sensación de libertad ofensiva que convirtió a sus mejores equipos en auténticas máquinas de competir. Y para lograrlo, considera absolutamente clave proteger mentalmente a Vinicius. Porque también existe una idea muy clara dentro del entorno del entrenador. Muchas veces el brasileño ha soportado demasiada carga emocional durante esta temporada. Demasiada responsabilidad. Demasiadas críticas. Demasiada exposición. Y eso terminó afectando incluso algunos momentos de su rendimiento. Por eso Klopp quiere construir un sistema donde Vinicius siga siendo protagonista, pero sin convertirlo en el único foco de toda la presión institucional del club. Quiere repartir responsabilidades ofensivas. Quiere rodearlo de jugadores dinámicos. Quiere que el equipo ataque mejor colectivamente para que el brasileño pueda jugar más liberado mentalmente. Porque cuando Vinicius juega feliz, relajado y emocionalmente conectado con el partido, cambia completamente la dimensión competitiva del Real Madrid. Y el alemán está absolutamente convencido de eso. De hecho, personas muy cercanas a Klopp aseguran que el técnico cree sinceramente que Vinicius todavía puede ganar un Balón de Oro si encuentra el contexto táctico adecuado. Sí, madridistas. Un Balón de Oro.
Porque el entrenador cree que el brasileño aún no ha explotado al 100% todo su potencial futbolístico. Y eso es lo verdaderamente impresionante. Porque estamos hablando de un jugador que ya ha decidido eliminatorias de Champions, ya ha marcado en finales, ya ha sido protagonista en títulos históricos, y aún así Clough cree que puede llegar muchísimo más lejos. Por eso Florentino Pérez tiene claro que la renovación debe cerrarse cuanto antes. Porque no se trata solamente de asegurar continuidad deportiva. Se trata de blindar el futuro competitivo del club. Se trata de proteger al jugador que puede liderar la próxima era del Real Madrid. Se trata de construir un proyecto donde el Bernabéu vuelva a sentir que cualquier partido puede explotar en cualquier momento gracias a un futbolista diferencial. Y ese futbolista, para Clough, tiene nombre y apellido. Vinicius Junior. Y finalmente aparece el tercer gran intocable del nuevo proyecto. Federico Valverde. Y sinceramente, aquí es donde más se empieza a notar la verdadera dimensión de la revolución que Clough quiere construir dentro del Real Madrid. Porque mientras gran parte del entorno madridista pasó semanas enteras especulando sobre posibles cambios profundos en la plantilla, posibles ventas importantes e incluso posibles sacrificios dolorosos para iniciar una nueva etapa competitiva, el técnico alemán fue absolutamente contundente desde el primer instante respecto al futuro del uruguayo. No existe debate. No existe negociación. No existe duda. Clough quiere seguir contando con Federico Valverde sí o sí. Lo considera una pieza completamente imprescindible dentro del nuevo Real Madrid que tiene en mente. Y cuando hablamos de imprescindible, no estamos hablando simplemente de un jugador importante. Estamos hablando de uno de esos futbolistas alrededor de los cuales un entrenador construye la identidad entera de su equipo. Porque para Clough, Valverde no solamente aporta fútbol. Aporta algo muchísimo más difícil de encontrar en el fútbol moderno. Aporta alma competitiva. Y eso hoy vale más que cualquier campaña de marketing, más que cualquier tendencia mediática y más que cualquier nombre construido únicamente desde la fama. Porque si algo obsesiona al técnico alemán desde hace años, es la intensidad emocional de sus equipos. La energía. La presión. La agresividad competitiva. La capacidad de jugar cada balón como si fuera el último. Y precisamente ahí es donde Federico Valverde aparece como una figura absolutamente perfecta para todo lo que Clough quiere construir en el Bernabéu. De hecho, muchísima gente dentro del mundo del fútbol lleva años diciendo exactamente lo mismo. Que Valverde parece diseñado específicamente para jugar bajo las órdenes de un entrenador como Clough. Porque cuando uno analiza al uruguayo en profundidad, entiende rápidamente por qué genera tanta admiración en técnicos obsesionados con el ritmo, el sacrificio y la presión alta. Federico corre como pocos futbolistas en Europa. Presiona constantemente. Sostiene esfuerzos físicos brutales durante los 90 minutos. Tiene capacidad para atacar, defender, corregir, romper líneas, cerrar espacios y competir al límite sin desaparecer mentalmente del partido. Y eso es oro puro para un entrenador como el alemán. Porque Clough no quiere construir un Real Madrid pasivo. No quiere un equipo que espere acontecimientos. No quiere un conjunto que dependa exclusivamente de inspiración individual. Quiere un equipo físicamente dominante. Un equipo emocionalmente agresivo. Un equipo capaz de asfixiar rivales durante fases enteras de los partidos. Y para conseguir eso necesita futbolistas preparados para sostener ritmos altísimos constantemente. Necesita jugadores con hambre. Con piernas. Con mentalidad de guerra competitiva. Y Federico representa exactamente todo eso. De hecho, dentro del club existe la sensación de que Valverde fue uno de los pocos futbolistas que mantuvo intacto el compromiso competitivo incluso durante los peores momentos de la temporada. Porque mientras el equipo se rompía emocionalmente en muchos partidos importantes, mientras algunos jugadores transmitían frustración, cansancio o desconexión mental, el uruguayo seguía apareciendo en todos lados. Seguía corriendo. Seguía peleando. Seguía intentando sostener físicamente al equipo. Y eso no pasó desapercibido para nadie. Mucho menos para Clough. Porque el técnico alemán analiza muchísimo más allá de los números. Muchísimo más allá de goles o asistencias. Él estudia comportamientos competitivos. Lenguaje corporal. Capacidad de sacrificio. Reacción emocional en los malos momentos. Y precisamente ahí es donde Valverde se ganó completamente el respeto del entrenador alemán. Porque nunca se escondió. Nunca bajó los brazos. Nunca dejó de competir. Incluso cuando el equipo parecía completamente roto a nivel emocional. Y sinceramente, eso dice muchísimo sobre el carácter del uruguayo. Porque es muy fácil correr cuando todo funciona.
Es muy fácil transmitir energía cuando el equipo gana. Lo difícil es seguir dejándote el alma cuando alrededor todo empieza a derrumbarse. Y Federico hizo exactamente eso durante gran parte de la temporada. Por eso Klopp no contempla absolutamente ninguna posibilidad de salida. No quiere escuchar ofertas. No quiere abrir debates internos. No quiere ni siquiera imaginar un proyecto sin Valverde en el centro del campo. Porque para él existen futbolistas talentosos. Y luego existen futbolistas que construyen equipos campeones. Y el uruguayo pertenece claramente al segundo grupo. Además, hay algo muy importante que muchas veces pasa desapercibido cuando se habla de Federico. Y es que su impacto dentro del equipo va muchísimo más allá de lo táctico. Porque Valverde transmite una energía competitiva contagiosa. Es uno de esos jugadores que elevan automáticamente la intensidad colectiva simplemente con su actitud. Cuando él acelera, el equipo acelera. Cuando él presiona, el equipo presiona. Cuando él compite, el resto siente la obligación de competir también. Y eso dentro de un vestuario tiene un valor gigantesco. Especialmente en un momento donde el Real Madrid necesita recuperar hambre competitiva urgentemente. Porque después de la última derrota contra el Barcelona, quedó una sensación extremadamente preocupante dentro del madridismo. Muchísima gente vio a un equipo emocionalmente agotado. Un equipo sin reacción. Sin agresividad. Sin capacidad física para sostener la presión de los grandes partidos. Y precisamente ahí es donde futbolistas como Valverde se vuelven completamente esenciales. Porque Klopp quiere devolver al Real Madrid una identidad feroz. Quiere recuperar la intensidad perdida. Quiere volver a convertir al Bernabéu en un estadio donde los rivales sufran constantemente desde el primer minuto. Y para conseguir eso necesita líderes físicos dentro del campo. Necesita jugadores capaces de marcar el ritmo competitivo del equipo. Y Federico es exactamente ese perfil. Además, el técnico alemán está convencido de que el uruguayo todavía no ha alcanzado su verdadero techo futbolístico. Y esta parte es especialmente importante. Porque dentro del club existe cierta sensación de que Valverde pasó demasiadas temporadas actuando como solución de emergencia para absolutamente todo. Lateral derecho cuando hacía falta. Interior. Extremo. Medio centro. Jugador de equilibrio. Corrector táctico. Bombero permanente del sistema. Siempre sacrificándose por las necesidades colectivas. Siempre tapando agujeros. Siempre solucionando problemas. Pero pocas veces siendo el auténtico centro estructural del proyecto. Y Klopp quiere cambiar completamente eso. Porque considera que Federico puede convertirse en el corazón físico del nuevo Real Madrid. Quiere darle protagonismo absoluto dentro del sistema. Quiere construir mecanismos de presión alrededor de él. Quiere aprovechar su capacidad brutal para sostener esfuerzos constantes. Quiere convertirlo en el motor emocional y físico del equipo. Porque el alemán cree que cuando Valverde juega con libertad competitiva y confianza estructural, el nivel del equipo entero crece automáticamente. Y honestamente, tiene muchísimo sentido. Porque el uruguayo posee algo que hoy escasea muchísimo en el fútbol moderno. Regularidad mental. Capacidad de sacrificio. Compromiso permanente. Y sobre todo, personalidad competitiva. Porque hay futbolistas que aparecen únicamente cuando el partido les favorece. Pero luego existen jugadores preparados para entrar en guerras físicas y emocionales durante 90 minutos. Y Federico pertenece completamente a esa categoría. Además, Klopp también valora muchísimo otro aspecto fundamental del uruguayo. Su profesionalismo absoluto. Porque incluso en medio de rumores, críticas y especulaciones constantes sobre su futuro, Valverde jamás generó conflictos públicos. Jamás alimentó polémicas. Jamás lanzó mensajes ambiguos. Jamás creó divisiones internas. Siempre trabajó en silencio. Siempre priorizó al equipo. Siempre mantuvo una actitud ejemplar. Y eso para un entrenador obsesionado con la unión del vestuario tiene un valor gigantesco. Especialmente después de una temporada donde el club vivió demasiadas tensiones internas, demasiados egos descontrolados y demasiadas desconexiones emocionales dentro del grupo. Por eso Klopp considera que Federico debe formar parte del núcleo duro del nuevo proyecto. No solamente como futbolista, también como referente competitivo. Porque el alemán cree que los grandes equipos no se construyen únicamente con estrellas. Se construyen con jugadores capaces de sostener la identidad colectiva incluso en los peores momentos. Y Valverde representa exactamente eso. De hecho,
Algunas personas cercanas al entorno del técnico alemán aseguran que Klopp quedó especialmente impresionado analizando determinados partidos del uruguayo esta temporada. Partidos donde el equipo parecía físicamente muerto, pero Federico seguía recorriendo kilómetros, presionando rivales y manteniendo vivo al equipo desde la energía competitiva. Y eso para Klopp tiene un valor incalculable. Porque si algo define históricamente a los mejores equipos del técnico alemán es precisamente esa capacidad para competir físicamente al límite. Equipos agresivos, incómodos, intensos, con hambre constante. Equipos que convierten cada partido en una batalla emocional. Y el alemán está convencido de que el Real Madrid necesita recuperar exactamente esa mentalidad para volver a dominar Europa. Porque considera que durante demasiados momentos recientes el equipo perdió parte de su esencia competitiva. Perdió agresividad. Perdió intensidad. Perdió presión colectiva. Y quiere corregir todo eso desde el primer día. Por eso la figura de Valverde se vuelve absolutamente central dentro de sus planes. Porque Federico simboliza exactamente el tipo de jugador que puede liderar esa transformación. El tipo de futbolista dispuesto a correr por tres compañeros. El tipo de jugador preparado para sostener presiones imposibles. El tipo de competidor que jamás desaparece emocionalmente de los partidos. Y sinceramente os digo algo. El fútbol moderno necesita muchísimo más a futbolistas como Valverde de lo que mucha gente cree. Porque hoy vivimos en una época obsesionada constantemente con estadísticas ofensivas, marketing y repercusión mediática. Pero luego llegan los grandes partidos de verdad. Las semifinales. Las noches europeas. Los encuentros donde el fútbol se convierte en una batalla física y emocional. Y ahí es donde aparecen jugadores como Federico. Futbolistas capaces de sostener equipos enteros desde el sacrificio. Desde la intensidad. Desde el compromiso competitivo. Y precisamente por eso Klopp no piensa renunciar a él bajo ningún concepto. Porque considera que el nuevo Real Madrid necesita recuperar precisamente esa mentalidad. Un equipo más salvaje. Más intenso. Más agresivo. Más unido emocionalmente. Y para construir esa nueva era el técnico alemán tiene clarísimo quiénes deben ser sus grandes pilares. Bellingham como líder competitivo y emocional del vestuario. Vinicius como arma diferencial capaz de desequilibrar cualquier partido desde el talento individual. Y Federico Valverde como corazón físico del sistema. Como motor competitivo. Como símbolo de sacrificio colectivo. Tres futbolistas. Tres pilares absolutamente intocables. Tres jugadores alrededor de los cuales Klopp quiere reconstruir al Real Madrid después de una temporada llena de dudas, desgaste emocional y muchísimas heridas competitivas. Porque el alemán no quiere simplemente ganar partidos. Quiere devolverle identidad al equipo. Quiere recuperar el miedo competitivo que el Real Madrid transmitía durante sus mejores épocas. Quiere construir una máquina emocional capaz de volver a dominar Europa. Y dentro de ese sueño, Federico Valverde aparece como una pieza completamente irrenunciable. Madridistas de todo el mundo, gracias por haber llegado hasta el final de nuestro vídeo. Como siempre os digo, vuestro apoyo es absolutamente fundamental para que esta comunidad siga creciendo cada día más. Así que os pido que dejéis vuestro like, os suscribáis al canal y también dejéis vuestra opinión aquí abajo en los comentarios porque quiero saber qué pensáis vosotros sobre el futuro de Valverde y sobre esta nueva revolución que podría vivir el Real Madrid con la llegada de Klopp. Y chicos, aquí seguiremos defendiendo siempre el mismo escudo, los mismos colores y la misma pasión. ¡A la Madrid y nada más!